Hasta el 50% de los médicos padecen de burnout. Les pagan muy poco, les pagan 17,000 pesos por una jornada de 48 horas. Cuando tú vas a urgencias, te puede atender un doctor que lleva sin dormir 48 horas. La deprivación de sueño condiciona alteraciones cognitivas. Somos seres humanos que necesitamos comer y dormir, no somos robots. El tiempo de la pandemia lo tenemos mezclado. Tuvimos fallecimientos de personas muy cercanas. No hubo un tiempo para vivir ese duelo. Los doctores lo vivimos, todos supimos qué pasó. Cuando ya pensamos en no quisiera despertar, aquí es con una bandera roja, ¿no? Hola a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Fran de Connecting Docs. El día de hoy vamos a hablar sobre burnout médico y tenemos aquí a una eminencia, la doctora Ariadna Mondragón. Ella es neuropsiquiatra. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contenta porque creo que el tema que vamos a tratar es muy importante en la población médica. Es de hecho muy importante. Fíjate que se me ocurrió este tema porque todos los que estamos en la comunidad médica, Doc, y sobre todo en Connecting Docs, que es una comunidad de médicos, no puedo sino poner el dedo en el renglón en el tema del burnout médico y de toda la parte de salud mental de los doctores. Entonces, pues quería ahondar en este tema, es justamente lo que vamos a platicar. Y creo que primero, ¿qué te parece que me cuentes y que nos cuentes a todos los que nos están escuchando qué es el burnout médico, Doc? El burnout es un síndrome que se caracteriza por algunos síntomas y que se desencadena cuando hay un exceso de trabajo, cuando hay un agotamiento físico y mental, despersonalización, síntomas de ¿Qué despersonalización. es despersonalización para los que no saben? Los síntomas de despersonalización son cuando no nos sentimos nosotros mismos, cuando ya nos sentimos como si estuviéramos en una película, como si estuviéramos en una tercera persona. Sí, sí, que tienes como nubleza mental, ¿no? Ajá. Así. Y también por un falta de propósito. También uno de los ejes es falta de poder disfrutar las actividades que hacemos, que sería más como anedonia. También hay muchos síntomas que se interlazan con la depresión, pero esta pérdida del- de la voluntad o de la motivación para seguir gestionando nuestras labores. Ok. Se da en todas las personas. Hay países en donde está descrito como en países de Asia, como en Japón, que es donde las cargas laborales son excesivas. Y aquí, sobre todo en nuestra población, tenemos descrito que la población que es más vulnerable es la población médica o la población que se dedica al sector salud. Las cifras esas son muy importantes. Hasta el 50% de los médicos padecen de burnout. Exacto. Y perdón por interrumpirte, pero es importante decirles a todos los que nos ven que no son médicos, es que eh, primero, cuando empiezas a hacer guardias, ¿no? En el internado, pues ahí empezamos con las guardias A, B y C, dichosas, y pues si te quedas de guardia de castigo, de repente estás en 48 horas sin haber dormido absolutamente nada. Y después cuando están en la residencia, pues igual, ahora es lo mismo, pero 4 años o 6 años así, ¿verdad, Doc? Sí, claro. Además, yo creo que el burnout médico, el cansancio, no solamente es un problema de los médicos, sino que también debe importarle a toda la población, porque pues un médico que por más que se esfuerce, porque a veces ni siquiera es como o sea, pueden tener toda la intención de ayudar, pero si están bajo regímenes tan exhaustivos, Tan limitados. el burnout puede hacer que su respuesta, incluso su toma de decisiones o que su desempeño a la hora de atender pacientes no sea el óptimo. Estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, cuando tú vas a urgencias las 3 de la mañana, paciente, y te puede atender un doctor que lleva sin dormir 48 horas, ¿no? No va a ser la misma calidad de respuesta que si hubiera, que se esté despertando, que haya dormido 8 horas, etcétera, ¿no? Sí.
la deprivación de sueño, solo la deprivación de sueño, sin contar con el resto de la carga laboral, condiciona alteraciones cognitivas como fallas en la memoria, fallas en el juicio. Y hay personas que en el sector salud se pueden deprivar 48, mínimo 36 horas. Entonces, esto es un tema que ahorita es muy importante porque una manera de optimizar todos los servicios de salud también es cuidando a su personal médico. Exacto, le acabas de dar al clavo. Y esto es muy importante para todos aquellos que nos estén escuchando de universidades, de hospitales, dueños de hospitales o de hospitales públicos, pues es muy importante porque, y voy a decirlo, la población médica es la población más vulnerable para suicidio, ¿verdad, doctora? Todos hemos visto casos de doctores que pierden la vida por alteraciones de salud mental. ¿Qué me podrías decir de esto, doc? O sea, ¿por qué, cómo llegan a ese grado los doctores de ansiedad, depresión? Qué es lo que pasa? Pues yo creo que es una causa multifactorial, ¿no? Para empezar, algo que siempre va a poner muy vulnerable a cualquier persona es la deprivación de sueño, altas exigencias, ya sea académicas como laborales, porque vamos a recordar que los médicos que están en proceso de formación no solamente tienen una carga asistencial me refiero a atender a los pacientes, sino que también hay una carga académica importante, o sea, tienen que resolver exámenes, tienen que hacer una tesis, tienen que eh, preparar presentaciones. Además de eso, o sea, la competitividad ha aumentado, cada vez exigen pues estándares mayores, que está bien porque hay más información, hay más acceso a prepararse, sin embargo, pues aumenta si no se compensa con la carga asistencial, ¿me explico? Claro, Por otro lado, pues los centros en donde generalmente se hacen las especialidades, pues son lugares pues muy centrificados, ¿no? Por ejemplo, México, Guadalajara, Monterrey. Entonces, eh, en la vía de educativa, que muchos tienen que dejar sus lugares. Entonces, para empezar, hay un cambio, hay una migración, aunque sea dentro del mismo país, donde cambia pues, todas sus circunstancias. claro, porque, a ver, perdón por interrumpirte, doc, Sí. pero para que sepan los que no son médicos, es que tú puedes haber ganado una plaza, tú ser de la Ciudad de México y ganar una plaza en León, ¿no? Entonces, estás 4 años haciendo tu especialidad sola, sin tu familia, y con altos índices de estrés, ¿no? O sea, realmente estás en un yo he tenido amigas que justo fue este caso que digo que fue en León, y que, pues, no pudo acabar la especialidad por el nivel de salud mental, ¿no? No, tuvo que regresarse. Claro, porque pues llega a ser prioritario porque que te es incapacitante. Entonces, además de que muchas veces pasan tiempos aislados y solamente en el área en la que laboran y la remuneración económica pues nunca es suficiente porque pues, sigue siendo una remuneración de una beca, ¿no? Entonces, a veces no alcanza a cubrir las necesidades. Entonces, Claro, también hay estrés financiero. ujú, O sea, los doctores son, yo creo que los que menos les pagan, ¿no? Porque ya son médicos, son especialistas, son preespecialistas, los residentes son médicos que están haciendo su especialidad, están trabajando en ella y les pagan muy poco, les pagan 17,000 pesos, me parece, por una jornada de 48 horas después. O sea, es una locura el estrés en lo que nos ponen, ¿no? sí, aunado a eso, pues tal vez todavía no hay mucha concientización de todos los problemas o los trastornos de salud mental que se pueden llegar a presentar, ¿no? Entonces, a veces como que tendemos o se puede tender a, a no tomar tan en cuenta síntomas como depresivos, que ya empiezan a ser banderas rojas, ¿no? O sea, todos ¿Cuáles serían unos síntomas los síntomas de alerta, doctora? para empezar, es normal que todos nos sintamos tristes en algún momento, claro, pero algo central de la tristeza, de la irritabilidad es que fluctúan, ¿no? O sea, tienden a desaparecer después de un momento. Podemos ver una película o incluso
el hecho de estar expuestos todo el tiempo a sufrimiento humano, pues también nos hace más vulnerables. Sin embargo, cuando la emoción ya es persistente, cuando ya involucra también otras áreas, como, y, por ejemplo, dormir mal, porque a veces es como de, se desregula todos los ciclos de sueño y dormir es vital, ¿no? Entonces empezamos a no dormir bien, a estar expuestos a situaciones de sufrimiento, de estrés, eh, todo el tiempo estamos como de ocupados, no hay momentos de descanso. Entonces, eh, pues si esa tristeza se empieza a hacer más continua, empieza a alterarnos en cómo comemos, o sea, que ya no tenemos ganas de comer o al contrario, o sea, Comemos demasiado. otro importante, una amiga está haciendo un estudio de trastornos de la alimentación en población de residentes. Casi la mitad llega a presentar trastornos alimenticios. Entonces puede que o sean, porque es fácil justificarlo, ¿no? Tal vez cuando vives con tus papás o con tu pareja y estás todo el tiempo, es como, ¿por qué no estás comiendo? Pero generalmente en la población médica puedes pasar muchas horas sin comer y que no sea Y está evidente. justificado, ¿no? Pues es que no he tenido cirugía, no he podido, tuve una cirugía de tantas horas, y después tuve que ir a urgencias, etcétera. Entonces se justifica que no comas y de repente cuando les traen de comer, o comen todo el plato y el de al lado y además se salen y se echan 3 tacos o no comen, ¿no? Sí, claro. Y a veces, muchas veces, en teoría, las instituciones deberían de proveer alimentos en tiempo y que sean de buena calidad. Sin embargo, o sea, en muchos lugares no es así y en los que lo hay, a veces el tiempo está muy condicionado a horarios de comida, ¿no? Claro, tienes media hora y más los que son internitos o los que son Rs menores, 1, 2, etcétera, les dan 15 minutos para comer, ¿no? Y son, pues tienes 15 minutos, mientras voy al baño, ya quiero que estés aquí, ya quiero que hayas comido, ¿no? Básicamente somos robots, ¿no? Sí, o no hay ese espacio nada más, o simplemente no hay un espacio, porque como van aumentando tus responsabilidades, pues, a veces estás a cargo de un paciente y si llega algo a la hora de la comida, pues no hay un espacio para comer después, o sea, comes esa hora o no comes. Entonces, precisamente este es otro dato importante. Y, y por otra parte, dentro de esta idea también, si el trato dentro también es hostil, pues ideas de desesperanza van apareciendo, ¿no? Y las ideas de desesperanza, me refiero a estas ideas de pensar que nada puede mejorar, ideas de insuficiencia, de me siento insuficiente, van avanzando hasta francamente presentarse ideación suicida. Entonces, cuando ya pensamos en no quisiera despertar, bueno, aquí es con una bandera roja, ¿no? Okey, sí. Y, es difícil porque, ¿cuántas veces nos has dicho que los doctores somos los peores pacientes, no? Y por eso es que es difícil que los doctores pongan el dedo en el renglón en sus síntomas y hagan algo al respecto, ¿no? Somos muy malos pacientes, sí, sí somos malos pacientes y sobre todo los que están estudiando porque tienen una altísima carga emocional. Doc, ¿qué, qué podríamos hacer para disminuir el burnout? O sea, ¿qué podría, y no me refiero a que me digas aquí una ley política, o sea, realmente como médica, como especialista, neuropsiquiatra, ¿qué podrías decirle a toda la comunidad que te está escuchando, médica y pacientes, qué podrían hacer para mejorar esta situación? O sea, como paciente, ¿no? De burnout, de que está en burnout. Pues para empezar, y ser conscientes de que existe, ¿no? Y que es un síndrome ya bien descrito, que tiene una implicación directa en nuestra forma de trabajar. ¿Por qué? Porque a veces eh, necesitamos tener en cuenta que fallamos y que ya estamos saturados y no nos damos esa manera de ser compasivos con nosotros, ¿no? De darnos, de validar nuestras emociones. Eso, que seamos compasivos, que no nos juzguemos tan fuertes, que sepamos que no somos robots, que realmente nos demos cuenta que somos seres humanos que necesitamos comer y dormir, ir al baño, hacer popó y pipí. O sea, realmente es algo importantísimo, ¿sí?
y que tampoco está mal pedir ayuda, porque también tendemos mucho a la automedicación y pues esto muchas veces nos puede conllevar a desenlaces peores, ¿no? Que en su momento creo que hay que normalizar, porque también va mucho, o sea, tal vez no podemos cambiar estructuralmente, aunque evidenciarlo también hace cambios estructurales. Claro, justamente por eso es que estamos haciendo esto, ¿no? Que estamos platicando y en esta comunidad de Connecting Dogs lo que hacemos es hacer real lo que la gente quiere, pues poner el dedo en el sol o, bueno, tapar el dedo en el sol. O sea, lo que quiero es, ya han habido varios casos lamentables de médicos que pierden la vida y además, por ejemplo, en la pandemia que hubo, fuimos el primer lugar mundial de decesos en doctores por el COVID no hubo un manejo de estrés, de burnout, ¿no? No sé si recuerdes ese momento, bueno, seguro que sí lo recuerdas, Doc. ¿Qué pasó ahí? Pues lo recuerdo bien porque me tocó, de hecho, en primera fila, bueno, donde yo estaba haciendo la residencia, precisamente. eh, Mi institución como tal no era un hospital COVID, pero pues sí aumentó la carga de pacientes Fuertísimo, psiquiátricos sí, claro. y me tocó también de primera mano porque eh, mi novio pues era residente en ese momento de medicina interna. Ok, Entonces me tocó verlo sin dormir 48 horas, me tocó identificar en él síntomas de depresión. eh, Tuvimos fallecimientos de personas muy cercanas. sí. Y no hubo un tiempo para vivir ese duelo, sino era como de un, pues mañana otra vez tienes guardia, y otra vez tienes guardia. O sea, me llegó, por ejemplo, el que sí estaba con paciente, tratando pacientes COVID, me llegó a ver casi un mes completo en el hospital. ¿Cómo crees? Sí, 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 a mí también, amigos míos se perdieron la vida y fue un momento que siento, y tú eres la especialista, pero que todavía no hemos querido vivir el duelo de lo que pasamos durante 3 años, porque todo el mundo dijo, ya no hay COVID y hacer la vida normal, ¿no? Ya no pasó nada. Todo el mundo tiene ese tiempo, lo tiene como borrado, como que nos lo tiene mezclado, ¿no? Ay, sí, creo que fue hace 5 años, 3 años, no sé, bueno, en el COVID, ¿no? Como que no, el tiempo de la pandemia lo tenemos mezclado, pero los doctores no lo tenemos mezclado, ¿no? Los doctores lo vivimos, todos supimos perfectamente bien qué pasó. Y es un tema que, bueno, yo constantemente he hablado y he puesto el dedo en el renglón para agradecer el servicio de todos los que estuvieron enfrente de la batalla, de todas las especialidades. Y doctora, a ver, bueno, para cerrar, para ir cerrando sobre el tema, platícanos qué, me gusta pensar y decirles qué sigue, o sea, qué va a pasar, cuál va a ser la parte innovadora del burnout, o sea, cómo, no innovadora, pero ¿cómo lo vamos a quitar? O sea, ¿qué piensas? entonces creo que algo importante es que cuando no nombramos algo, no existe. Entonces el hecho de nombrarlo hace que seamos más creativos en buscar formas de resolverlo. De acuerdo. Entonces, para empezar, cuando hay una comorbilidad como un trastorno psiquiátrico, un episodio depresivo o se acompaña de ansiedad, tratando la comorbilidad psiquiátrica va a mejorar bastante. Y también eso va a ayudar a que tengamos mejor higiene del sueño, Que es que tal, vital, ¿no? que tal vez encontremos espacios para buscar mejor alimentación. Ahora hay estudios recientemente que han comparado la eficacia el ejercicio en episodios depresivos, para síntomas depresivos, y es casi igual a la psicoterapia. O sea, Ah, wow. entonces no quiere decir que la psicoterapia sirva menos, sino Exacto, no se sustituye, nada más no, que se acompañe, ¿no? Con sino ejercicio. que es muy importante porque a veces no damos espacio para eso, ¿no? Incluso que puede ser que en espacios eh, se den, se dé un poquito de tiempo para actividad física, para actividades de atención plena, de mindfulness, que creo que como médicos deberíamos de saber estas estrategias para estar en el aquí y en el ahora, porque muchas veces nos quedamos pensando
en lo que pasó en el hospital y no, eso se nos va hasta la casa y puede que tengamos un fin libre y ese fin libre ni siquiera estemos con nuestra familia porque estamos pensando en eso, ¿no? Entonces creo que el tener estrategias de ser conscientes de validar nuestras emociones y de saber qué podemos hacer con ellas, ¿no? Y que cuando si nos sentamos rebasados, también pedir ayuda, porque a veces como médicos es como de, pues es que voy con el psiquiatra, pero es que él era mi profesor y el otro es mi Sí, nos cuesta compañero. trabajo, estoy de acuerdo. Eh, Acabas de decir cosas muy importantes, muy importantes. Primero, lo de mindfulness y atención plena. Lamentablemente, los doctores somos muy cuadrados, ¿no? Entonces, esto de mindfulness y atención plena, entonces, muy pocos lo hacen y es vital, es importantísimo meditar, ponernos en tranquilidad, y también no llevarnos los pacientes a la casa, ¿no? Eso es importantísimo, doctora. Yo, em, constantemente he visto en Connecting Docs cómo pues los doctores, y ya no solamente los doctores que están en hospitales, sino también los que están en consultorio, este estrés financiero también, ¿no? Hay que tener más consulta, hay que ver cómo le hacemos, somos mal pagados, los médicos generales sobre todo, somos mal pagados, páguenos más. Pero este mundo médico que por un lado tenemos la vocación de estar dando consultas gratis y por otro lado es que cobras mucho y es que los doctores muchas veces no saben cómo cobrar, tenemos deudas, tenemos que comer, tenemos que pagar renta, tenemos que pagar lo mismo que cualquier ser humano, pero sin embargo está mal que cobremos. Entonces es algo que poner el dedo en el renglón y no es asunto de esta plática, pero sí el estrés financiero en doctores es muy importante, incluso también en doctores que trabajan en el ámbito hospitalario. Doctora, pues por último, yo me gustaría agradecerte que estés aquí. No sé si quieras dar un último mensaje para terminar el podcast, para que yo lo cierre. Pues yo creo que el mensaje clave es que a todos mis compañeros médicos los invito a validarse, a tener estrategias de autocuidado, a escucharnos entre nosotros, a pedir ayuda, porque pedir ayuda cuando ya sentimos que estamos rebasados puede salvar vidas. Y es algo que le recomendamos mucho a los pacientes y que creo que nosotros tenemos que aplicar, ¿no? Que cuando ya nos sentimos así, pedir ayuda no es ser débiles, sino al contrario, es tomar cartas En el en asunto. nuestra salud. Doctora, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En dónde estás? ¿En qué redes? Cuéntanos. Estoy en Instagram y mi cuenta es amome-sm, ¿Cómo? ahí, amome Amomen, guión bajo. sm, y ahí comparto información importante, como lo que les comenté del ejercicio, como algunos datos interesantes, y ahí están mis datos de contacto para cualquier cosa. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, doctora, por venir a este podcast de Connecting Docs. Esta es tu comunidad y esta es tu casa, doctora. Muchas gracias por venir. Les mando un fuerte abrazo a todos. Le quiero agradecer a De Europe por este set que me encanta, que lo disfruto con cada especialista que platicamos. Me encanta. Vayan todos a De Europe, conozcan la tienda y vean qué cosas tan bonitas tienen también para su casa. Y recuerden suscribirse a mi canal, Doctora Fran, en YouTube. Y ahí está Connecting Docs para que tengan oportunidad de entrar en este mundo médico. Y si tú eres médico, únete a Connecting Docs para crecer la comunidad. Muchas gracias a todos. Doctora, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Nos vemos en el siguiente espacio de Connecting Docs. Hasta luego.